seguía. Y la roca era Cristo. También ahí es un buen punto para entender del Antiguo Testamento. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Sabes que este texto también es bueno porque enseña los 5 pecados que cometió el pueblo de Israel? Y dice los 5 pecados que no debemos cometer nosotros. También es otro estudio. Pero es bien bueno, hay 5 pecados que usted puede ver, 5 errores que cometió Israel, resumiendo, ¿cierto?, toda su historia. Y dice, ¿para qué? Para ejemplo de nosotros. Pablo dice que las cosas del Antiguo Testamento fueron escritas, no por historia solamente, y para que quedara registrado algo porque aconteció simplemente un hecho histórico o un acontecimiento verdadero. ¿Para qué fueron escritas? Para que fueran aplicadas en nuestra vida también. Son de ejemplo para los cristianos hoy. La disciplina que Dios aplicó con los israelitas la puede aplicar también hoy con los creyentes, con los cristianos, que actúan de igual forma como actuaron ellos. Las escrituras nos deben servir de advertencia, de amonestación para nuestras vidas. Por eso hemos dicho siempre que no todo fue escrito por mí, pero sí todo es útil para mí. La dispensación del Nuevo Testamento en sus fases sucesivas, ¿cierto?, en los siglos que avanzaron, fueron la consumación de todas las edades anteriores. Ninguna nueva dispensación vendrá hasta que Cristo venga a este mundo como juez y vengador. Hasta entonces, los fines de los siglos, que son muchos, ¿cierto?, incluyen varios periodos sucesivos o varios siglos, como dice Hebreos 9:26, ¿cierto? Vamos a Hebreos 9:26, hay que leerlo. Mano Manuel, por favor, léalo. Amén. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se les efectuó una vez para siempre por sacrificio de sí mismo para quitarnos en medio el pecado. ¿Se fija? En la consumación de los siglos, Cristo va a venir como juez y vengador. Y va a terminar, ¿cierto?, el tema del pecado. Pero nosotros vivimos en la última dispensación, que es la consumación de todas las edades que fueron antes. Nuestras responsabilidades son tanto mayores. Y será aún mayor la culpabilidad. Es más o menos lo que insinuaba Pablo, ¿cierto?, a los corintios. Porque al no ser advertidos, tomar las precauciones necesarias, la culpabilidad va a ser grande. Porque tenemos los textos antiguos. Tenemos incluso nosotros aún el Nuevo Testamento. Pablo hablaba del Antiguo Testamento. Para poder aprender y poder gozar de los privilegios de Dios. Y así no equivocarnos. Romanos 15:4. Hermano Juan Painén, por favor. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Cuando habla dice las cosas que se escribieron antes. ¿De qué se está hablando? Del Antiguo Testamento. Fueron escritas las cosas, hablando, ¿cierto?, del Antiguo Testamento para nuestra enseñanza. Para nuestra enseñanza. Enseñanza es lo mismo que doctrina. ¿Ya? Una doctrina es una enseñanza de la Biblia. Entonces, si Pablo dice que las cosas que se escribieron antes del Antiguo Testamento fueron para nuestra enseñanza, ¿qué valor tiene el Antiguo Testamento para el cristiano? ¿Qué valor debería tener el Antiguo Testamento para un cristiano?
¿Es menos que el Nuevo Testamento? ¿Cierto? Pero sabe que hay algunos que desechan, diciendo que fue escrito por un caso puntual, para un pueblo puntual. Hay algunos que le bajan incluso no el perfil, el grado de inspiración. Porque al bajarle el perfil, estoy bajando el grado de inspiración a la Biblia. Porque si yo digo que toda la escritura es útil y digo que todo fue inspirado por Dios, no le puedo bajar el perfil, como se dice, al Antiguo Testamento. Y decir, no es que esto fue un caso puntual para ellos. No, no es así. Porque Pablo dice que todo fue escrito para mi enseñanza. Y enseñanza es lo mismo que doctrina. O sea, yo saco doctrinas también. ¿Cierto? El Antiguo Testamento es parte de la Biblia y no se debería hacer ninguna discriminación. Solo se debe entender. Se debe entender bien para no cometer errores, como hemos visto. Analizarla bien para nuestro provecho. El conocimiento de las Escrituras influye en nuestra actitud hacia el presente y hacia el futuro. Cuanto más sepamos de lo que Dios hizo en el pasado, más vamos a aprender cómo Él trabaja y quiere trabajar con nuestras vidas. Mayor será la confianza que vamos a tener en los días venideros. ¿Sabe que si no tomásemos en cuenta, cierto, o a nuestra conveniencia el Antiguo Testamento, hay cosas en el Antiguo Testamento que son apocalípticas? No entenderíamos muchas cosas. Hay cosas que ocurrieron también en el Nuevo Testamento, no las podríamos entender, que ocurrieron, son para la iglesia. Entonces es importante que le tomemos el grado que merece la Escritura. Deberíamos leer la Biblia con diligencia para incrementar nuestra confianza en el hecho de que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Pablo claramente dice que están para nuestra enseñanza y nos muestra dos claras enseñanzas: la paciencia y la consolación. O sea, la resistencia, la exhortación, el ánimo para el cristiano que tiene esperanza, ¿cierto? En nuestra esperanza de la venida de Cristo, en nuestro día a día. Ya nos muestra que las cosas que se escribieron antes nos enseñan paciencia y nos exhortan, nos consuelan. Ya hay dos enseñanzas. Eclesiastés 1:9. Hoy día estaba aquí llamado a los predicadores por este versículo. Quería saber cómo lo entendían. Aquí he escuchado algunas interpretaciones que... Pero por el 3.15. Hermano Roberto, lea el 3.15, yo leo el 1.9. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Qué dice el 3.15? Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Ya, ¿quién sabe lo que significa Dios restaura lo que pasó? ¿Quién se quiere tirar a los leones? ¿Pero en qué sentido? ¿Marañana? Ya, vamos. Como que perdone una nueva oportunidad. ¿Ya? ¿Alguien entiende lo mismo? No. Bueno, Cristian. Creo que es el perdón de Cristo al pecador. O sea, al pecador. Ya. Bueno, Roberto, el evangelista. Así que una vez lo escuché usted hablar de todo eso. Sí, que está en un mensaje. ¿Ya? Y bueno, lo que yo entiendo por
tenía las dudas como ustedes dijeron, pero tenemos que aplicar el principio. Pero el principio de contexto. Nos está hablando de perdón de pecados. Cuando habla de renueva, quiere decir que Dios, o dice restaura, ¿cierto? Restaura. Sí, no. Quiere decir que Dios vuelve a hacer lo mismo. Y según lo que estamos estudiando, no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Los errores que cometemos en el pasado, los van a cometer los mismos. Porque es lo mismo, va renovando, va restaurando al mismo tiempo. A eso apunta el contexto. No es que sea algo de perdón ni nada. Porque se entiende así a la rápida, por eso tenía la duda. Pero yo, estudiando los libros, cierto, que he estudiado, habla de, y esto está fuera de la nota en todo caso, habla de estos textos que no hay nada nuevo debajo del sol. Eso quiere decir, no hay nada nuevo debajo del sol. Por lo mismo, si no aprendemos de la historia, vamos a cometer los mismos errores. A eso quiere decir que vuelve a usar las mismas cosas el Señor para ver si eres fiel o no. Te vuelve a dar la misma salida si quieres verlo, te vuelve a dar las mismas ayudas, pero no hay nada nuevo. No es que esto me pasó a mí, a nadie más le ha pasado. No hay nada nuevo. Los problemas en la vida de las personas siempre han sido los mismos. Si no aprendemos de la Biblia, con los múltiples ejemplos que se nos dejaron para nuestro análisis y aprendizaje, estaremos desperdiciando tiempo en servir y honrar a Dios de la mejor forma. Así que vayan corrigiendo sus estudios. Por eso es importante los principios. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Esto es la introducción al principio histórico, ¿cierto? Doctrinal y personal. ¿Para qué? Para que entendamos que todo sirve, todo nos ayuda, todo no fue escrito por mí, pero es útil para mí y no puedo desechar nada, porque de todo debo aprender en las Escrituras. Entonces, cada pasaje tiene 3 aplicaciones. Histórica, vamos a definir la histórica. Lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de una aplicación histórica, que la Biblia es un libro verídico. No puede usted ser creyente y decir, bueno, esto tal vez puede que ocurrió, puede que no, pero igual creo en Dios. No, usted cree en Dios y cree que esta es su palabra inspirada por Dios. Lo que distingue a la Biblia de otros libros, de grandes hombres, de grandes filósofos, es que es un libro verídico, con hechos históricos que acontecieron y que están comprobados por la ciencia humana. ¿Cierto, hermano Felipe? Usted que le gusta la ciencia, ¿cierto? Le ha mostrado videos donde se ha comprobado que esto ocurrió. Resulta que Noé encontraron el arca. Resulta que hay un estudio de cuando Israel cruzó el Mar Rojo, ¿cierto? Encontraron cosas en las profundidades. Y nada de desintegradas, bien preservadas. Y así muchos estudios. No son leyendas, no son cuentos, no son fábulas, no son mitos. Son personajes reales, auténticos. Adán y Eva existieron. Abraham, Noé existieron. Son personajes reales. Tanto como sus eventos también son reales. Cuando leo la Biblia debo entender la historia como inicio. Pero vamos avanzando también en el segundo paso, que es la aplicación doctrinal. Detrás de cada historia hay una doctrina, o sea, una enseñanza. Pablo dijo que estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Cada pasaje tiene una aplicación doctrinal. Cada pasaje, aun cuando leemos Esdras 2, o cuando leemos esos libros y capítulos llenos de cifras y números y nombres, ¿podemos aprender algo? O más bien están escritas para nuestro aburrimiento. Porque aburren. Aburren a veces. A veces uno se salta, como cuando dice, y la tribu de tanto, 12.000 bueyes, 12.000 lámparas, 12.000. La tribu de Neftalí, 12.000 bueyes. Ya, yo me salto, la tribu de Neftalí, 12.000. ¿Ah? Bueno, pero es cuando uno está cansado. Si todos lo hemos hecho. ¿No? Lance la primera piedra. A ver, lance la primera piedra.
No diga nada usted que se manda de repente un comentario. Entonces, no fueron escritas para nuestro aburrimiento, ¿cierto? Fueron escritas para nuestra enseñanza. Ahora, aunque nos aburra, debemos encontrar la enseñanza. Esforzarnos entonces, desafiarnos a encontrar la enseñanza. Porque hay enseñanzas en cada texto de la Biblia. Porque dice que fueron escritas para nuestra enseñanza. Toda la escritura es útil para enseñar, ¿cierto? Para corregir, para redarguir, para instruir. Y también está la aplicación personal. Esto es cuando tomo cada enseñanza de la Biblia y la aplico a mi vida, ¿cierto? Al tomar estos principios, estos pasos, haré que mi vida cambie. Y la forma de entender la Biblia será aún mucho más profunda. No será una lectura así rapidita simplemente. Será una lectura profunda. Este principio nos puede, hermano, transformar. Si usted lo aplica, porque esto no es solamente para aumentar su conocimiento y su cabecita intelectual. Esto para que transforme su vida. Y para que realmente aprenda algo día a día. No que aprenda como los niños cuando chicos. ¿Qué aprendió hoy? No, que Adán fue el primer hombre. ¿Cierto? Eso no está para usted, hermano mío. Y que Eva fue la primera mujer. Y que salió, ¿cierto?, de su costilla. Interesante. Eso ya no está para usted, ¿cierto? Está crecido ya. Entonces debe aprender y transformar su vida. Por ejemplo, vamos a lo práctico. Caín y Abel. Es una historia, ¿cierto? Apliquemos los principios. Sucedió, no es invento. Es algo verídico, ¿cierto? Ese es el principio histórico. Vamos a la aplicación doctrinal. Podemos ver ¿qué podemos ver doctrinalmente con Caín y Abel? Tenemos tiempo, así que podemos aprender. Vámonos a una enseñanza ahí cabezona, no una cosa simplecita. No hablemos del amor, no hablemos del furor, hablemos algo, quién sabe, algo cabezón, algo que resalte. ¿Ya? Sí, es una de las cosas. ¿Ya? Caín y Abel. ¿Tipos de qué? ¿Ah? ¿Caín? ¿El tipo de Cristo? No, no Satanás. Si uno es tipo de Cristo, el otro tipo de qué? ¿Ah? No es Satanás. De anticristo, pues mal. Caín y Abel, tipos de anticristo, ¿cierto, Caín? Tipo de Cristo, Abel. Estudiando sus vidas uno puede deducir esto. Pero no lo vamos a ver hoy día, tiene que estudiarlo usted. Devocionalmente, o sea, personalmente, ¿qué podemos aprender? Por ejemplo, está lo que dijo la hermana Carmen. Podemos ver cómo podemos alcanzar la salvación. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? ¿Cómo yo puedo ser de su agrado? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo ofrecer? A través del derramamiento de sangre de Cristo puedo agradar a Dios, ¿cierto? No así por una ofrenda con maldición que me lleva a una vida perdida. Abel trajo el sacrificio correcto con una ofrenda de sangre. Caín llegó con qué? Yo no sé si antes habían predicado esto o escuchado esto, yo no me acuerdo, pero igual es importante. Llegó con una ofrenda, ¿cierto? De la tierra. ¿Cierto? Y siempre hablamos de que trajo la tierra, que no trajo lo mejor, que Cristo esperaba un sacrificio, ¿cierto? O sea, Dios esperaba esto. Pero hay un antecedente más. Trajo lo de la tierra. ¿Cómo estaba la tierra? Estaba maldita, ¿cierto? Estaba maldita. Y no se le... Trajo algo que estaba maldecido. El fruto de sus propios esfuerzos. Así hoy hay gente que dice que con las obras puede llegar al cielo, puede tener la vida eterna. Por sus propios esfuerzos, por sus obras. Dicen que no le hacen mal a nadie, que ayudan al prójimo, pero van directamente al infierno.
Y no entienden que necesitan ser limpiados con la sangre de Cristo. Sin duda podemos encontrar más enseñanzas en Caín y Abel, ¿cierto? Y hace un tiempo yo también prediqué otro tema relacionado con ellos, con el carácter, aún el tema de la ofrenda, ¿cierto? Este ya es un poco más rebuscado, más complejo. Ese es un ejemplo más o menos simple de lo que hemos hablado hoy. Pero, ¿sabe? Cuando estaba estudiando este tema, lo encontré, yo le dije que es de un pastor, ¿cierto?, norteamericano, pero lo pasó rapidito y quiero sacarle mayor provecho hoy. Hay más alimento que podemos sacar, aún en el principio o en la aplicación histórica, porque no solamente quiero que veamos la Biblia como un hecho histórico, como algo verídico, como algo real, sino que creo que la situación o el contexto histórico en cada pasaje instruye también al creyente. Es bueno no solamente decir si esto ocurrió y tener la certeza y la convicción de que ocurrió, sino que sacar el provecho al contexto histórico y entender por qué ocurrieron las cosas, bajo qué situación, bajo qué circunstancia. El contexto histórico se refiere a las circunstancias o a la situación que impulsó el texto. ¿Ya? Esto puede exigirnos entender otras culturas. Se nos pone pesada la cosa, ¿cierto? Puede exigirnos fortalecer nuestra comprensión de la historia bíblica. O quizás también tendremos que estudiar un libro especial que me hable de culturas de la Biblia, para poder reconstruir, ¿cierto?, la situación que enfrentaba la primera audiencia. Es importante esto, hermanos, para poder entender y reflexionar teológicamente sobre un texto. Es importante no solamente saber que es verídico, sino entender lo que rodeaba la historia. Eso es bueno que lo entendamos, para que no comprometamos, ¿cierto?, su integridad histórica. Por ejemplo, ¿por qué huyó Jonás? Yo lo he enseñado. ¿Por qué huyó Jonás? ¿Simplemente porque no quería obedecer? ¿Le dio flojera? No, sí, o no, porque sabía que Dios los iba a perdonar. ¿Es solamente por eso? ¿Cuál era el contexto histórico de ese entonces? Lo hemos enseñado. Bueno, Daniel Sánchez. Yo entiendo que ese era un pueblo pagano que tenía cierta rivalidad con Israel. Los asirios estaban, ¿cierto?, en disputa con ellos, ¿cierto? Nínive, sí, pero era de Asiria. Estaban en disputa con ellos. O sea, había conflictos. Había un contexto histórico que es un antecedente más que nos instruye a decir por qué tal vez también Jonás rechazó ir a Nínive. También. Masacraba. También, ¿cierto? Tenían conductas bastante atroces, indolentes, ¿cierto? Entonces, ¿nos sirve el contexto histórico? Nos sirve para entender. Porque decimos, no, es que tal vez nos dio flojera ir. Y quedamos ahí nomás con el contexto. Y somos injustos con Jonás. No estamos diciendo que queremos que sea justo, pero somos injustos con Jonás. Porque si nos ponemos nosotros los zapatos de Jonás y estuviéramos en guerra, actuaríamos igual. Iríamos a... Puede que sí, puede que no. Pero entenderíamos los zapatos en que estaba Jonás. Ahora pecó, simplemente. Eso no tiene justificación. Entonces, es importante entender el contexto. Pero para que esto no sea solamente demasiada información, debemos hacer el ejercicio de las otras dos aplicaciones. La aplicación doctrinal. Le podríamos poner un nombre a la aplicación doctrinal. Pongámosle reflexión teológica. Reflexión teológica.
en términos simples, es una disciplina rigurosa y que involucra por sobre todo la oración. Usted cuando vaya a hacer devocional, ore para que Dios le ayude a entender. Involucra la oración y aún el tiempo necesario. Necesita tiempo. No esa lectura que muchos hacemos de repente cuando vamos en el metro, cuando vamos en la micro y vamos leyendo o vamos escuchando el audio. Necesita meditación, necesita tiempo. No apague la luz, hijo. Yo la apagaste la. Ya, ahí nomás. Cierra. ¿Cierto? Necesita meditar en mi texto para ver cómo se relaciona el plan de Dios en el texto y en las escrituras. Especialmente sabiendo que la Biblia es un libro. ¿Ah? ¿Ah? Histórico no, pero para saber el plan de Dios debemos entender que especialmente la Biblia es un libro cristocéntrico, ¿cierto? O sea que, ¿qué quiere decir eso? La escritura, ¿cierto? Está siempre presente. Es una aplicación que debemos hacer siempre mirando a Cristo cuando leemos algo. Entonces, esa es la doctrina grande, ¿cierto? Podemos sacar pequeñas doctrinas. Pero para entender el texto debemos meditar para entender cuál es el plan de Dios. Aún para poder aplicarlo a Cristo. Explicar el libro con los actos salvíficos de Dios en Cristo, ¿cierto? Como lo podemos ver en el ejemplo de Caín y Abel. Por eso lo dijimos, por eso lo mencionamos. Después de esto hacemos la reflexión personal, tomando en cuenta la historia o el ambiente, tomando la doctrina o enseñanza principal. La aplicamos a nuestra vida como algo firme y para nuestro provecho. ¿Va entendiendo, hermano? ¿Alguien está enredado? ¿Entienden, hermano? ¿Sí? ¿Puedo explicar? Vamos a explicarlo mejor con un ejemplo. ¿Ya? Toma atención. Veamos el libro de Job. Veamos cuánto conocemos de Job. Si vamos a la aplicación histórica, ¿qué es lo primero que debemos decir? Tenemos la convicción de que... ¿Ah? No, tenemos la convicción de que es real. ¿Cierto? Partimos de esa base. ¿Cierto? Leemos y sabemos que es real. Pero entonces estudiemos el contexto histórico, el escenario que lo envolvía a Job. Ahora sí, hermana Marisela, ¿qué sabemos de Job? ¿Ah? Era del tiempo de... No que vivió con él, sino que era del tiempo de... Claro, contemporáneo. ¿Ya? O sea, lo primero que podemos ver es que ocurría en una época patriarcal. ¿Cierto? No ocurría en la época de la ley, en la época patriarcal. Se deduce esto porque dicen en algunos textos, da pequeños tips. Yo, gracias a Dios, no es que esto hoy día lo aprendí, no. O sea, hoy día se me ocurrió. Gracias a Dios me dio la posibilidad de comprar un material que me ha enriquecido mucho y puedo ver estos pequeños detalles y se los puedo traer a ustedes. Y le doy la gloria a Dios para que no crean que a mí la erudición, no. Uno va aprendiendo como todos, hermano. Así que, ¿sabe por qué se cree? Vamos a ver por qué se cree que es de los tiempos de Abraham, de Jacob, ¿cierto? De esos tiempos. Primero, dice que porque su riqueza se mide en cabezas de ganado. Vamos a Job, capítulo 1, verso 3. Quiero que alguien vaya a Génesis 12, por favor. Manuel, ¿tenía Job usted? 1:3. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande de todos los orientales. Miren lo que dice el 42:12. Dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. Entonces hay un tipo de lenguaje que habla de que las riquezas se medían en cabezas de ganado. Génesis 12:16. Hermano Cristian. E hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. El 13:2.
Y ahí también está después el 30:43 y el 32:5. Son frases y son medidas que se usaban en esos tiempos. Ya es uno de los primeros información que se da. También se dice y se habla en el texto de Job, en el capítulo 1, verso 15 y 17. Se habla de los sabeos, se habla de los caldeos. Se describen como lo voy a leer porque me cuesta esta palabra. Merodeadores nómadas, ¿cierto? Que andan rondeando. Andaban ahí en periodo de caza, de conquista. Andaban ahí, ¿cierto? De lugar en lugar. ¿Qué nos indica esto? Una época antigua. Después sabemos que los caldeos se establecieron y fueron un gran reino. Una época antigua. Ya es otra idea que nos hace pensar que Job era de ese tiempo. Estamos viendo el contexto histórico. Tercero, la palabra hebrea, pieza de dinero, en el capítulo 42:11, que dice: y vinieron a él todos sus hermanos y sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. La palabra hebrea pieza de dinero, ¿cierto? En el capítulo 42:11, solo se vuelve a encontrar en la Biblia en relación al patriarca Jacob, en Génesis 33:19. Pero también lo podemos ver en Josué 24:32, haciendo alusión a ese evento. Josué 24:32. Y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró con los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero. Y fue posesión de los hijos de José. Búsquela en sus aplicaciones, la frase, la va a encontrar en esos textos. Nada más. Como una medida, ¿cierto? La misma palabra hebrea. También dice que no habían sacerdotes ni santuarios, pero Job ofrecía sacrificios a Dios. Y no había sacerdotes ni santuarios. Job ofrece, ¿cierto?, sacrificios a Dios de la forma patriarcal, como lo hizo Abraham, como lo hicieron los demás también. Podemos ver eso en el 1:5. Lo que nos da a entender también, porque en el libro de Éxodo se estableció, ¿cierto?, todo lo que era la ceremonia de sacrificio con los sacerdotes. Quinto, su longevidad coincide con la de los patriarcas. En el 42:16 dice que vivió 140 años, ¿cierto? Vemos que después se fue acortando la edad. Sexto, la preferencia por el nombre divino Shaddai. ¿Sabe lo que significa Shaddai? Mano David. ¿Se acuerdan, mano Roberto? No se acuerdan, lo estoy pidiendo mucho. Dios, ¿ah? Dios, ¿ah? Mi músculo. No, ¿ah? ¿Pero qué se dice de Dios? Porque Dios no es poderoso, es todopoderoso. Dios todopoderoso, omnipotente. Entonces, en el texto, ¿cierto?, de Job, en la mayoría de las secciones poéticas, pues que es un libro de poesía, se ocupa la palabra Shaddai, ¿ya? Y es el mismo nombre con que Dios se da a conocer a los patriarcas. Es uno de los nombres con que Dios se da a conocer a los patriarcas. Por sobre el nombre Yahvé o Jehová. ¿Por qué? Porque Yahvé o Jehová, ¿cuándo se da a conocer Dios? En Éxodo, ¿cierto? Con Moisés. Ahí. No va a salir Shaddai, hermano. No sé si sale literal, sí, te sale, ¿no? No sale siempre traducido. Son pocas las palabras de Dios que salen en el idioma original. Entonces, estoy mal de la garganta hoy día. Entonces, toma atención para que vayamos entendiendo y enriqueciendo nuestro conocimiento. No se me aburra. Dijimos que la expresión divina que se conoció más en ese entonces en los textos poéticos era Shaddai por sobre Yahvé.
nos puede indicar entonces un periodo anterior al del Éxodo. Otra más. El texto señala que los acontecimientos ocurrieron en la tierra de Uz. Alguien le dijo ahí con cero convicción, pero está bien. Uz. Uz. Pero se desconoce la ubicación exacta, ¿cierto? Dice el versículo 3 de Job 1 que Job era más grande que todos los orientales, lo que indica que vivió al este del río Jordán. Podemos ver eso en Génesis 36, 28. Mire. Estos fueron los hijos de Disán, Uz y Arán, hablando de la genealogía, ¿cierto?, de Esaú, o de la tierra de Edom. Algunos señalan que Uz se encontraba cerca de Edom, o pertenecía, ¿cierto?, a su descendencia, porque muchos de los nombres propios que aparecen en el libro también lo hacen en la genealogía de Esaú, padre de los edomitas, ¿cierto? El 36, 8 y 9 que dice, mire, y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. O sea, Esaú es Edom. Y Uz viene de la descendencia de Esaú. ¿Vamos entendiendo? Entonces Job vivía en las tierras de Edom, de los descendientes de Edom, de Esaú, en Uz. Ahora también dice que muchos de también de la genealogía, los nombres aparecen, ¿cierto?, en los nombres de la descendencia de Esaú. Pero, ¿sabe? Hay un dato interesante. Aunque todos para mí fueron interesantes. Se deduce, vamos a decir, se deduce, porque no soy yo teólogo, ¿cierto? Pero los que dicen esto, se deduce que sus amigos también eran contemporáneos por la descendencia de donde ellos venían, y algunos eran también de la tierra de Edom. Por ejemplo, Elifaz. ¿Qué era Elifaz? Temanita. Podemos ver entonces que Elifaz era de la descendencia de Esaú. ¿Dónde? En el 36 de Génesis, versículo 11. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. ¿Les suena? Los hijos de Elifaz fueron, los hijos de Elifaz, sí, Temán, ¿cierto? No el mismo Elifaz, es otro Elifaz, pero que viene de Temán, o sea, de Esaú. Podemos entonces ver la descendencia de Esaú. Bildad era suita. ¿Sabe de dónde vienen los suitas, se cree? ¿Alguien sabe? ¿No? Hoy día lo va a saber. De Abraham y Setura. Vamos a Génesis 25:2. La cual le dio a luz Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Entonces, Bildad era de la descendencia de Abraham y Setura. Sofar, Naamatita. Esta era de otro lugar llamado Naamá. Era una región montañosa al noroeste de Arabia. No tenía que ver con Edom ni... Eliú. Después vemos en el capítulo, ¿cierto?, 32, verso 2. Eliú era... ¿Se acuerdan? ¿A dónde lo leyó? Yo le iba a dar una pista loca, pero bueno. Busita. Génesis 32, 2. Dice, y dijo Jacob cuando los vio. No, Génesis. No, el 32, 2 era de Job, perdón. Génesis 22, 20, 21. De ahí sale que Eliú era busita, ¿ya? Génesis 22, 20, 21. Dice,
Ya lo leí ya. Uz su primogénito, Buz su hermano, quemó el padre de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Gidal y Betuel, ¿cierto? Entonces dice que Eliú era Buzita, y en el 21 dice Buz, hablando de la descendencia de Nacor, hermano de Abraham. ¿Ya? Entonces podemos ver por estos pasos, ¿cierto? Que uno lo puede entender sencillamente en la escritura. ¿Cierto? ¿No? Con poco tiempo uno lo puede entender rápido, en el metro lo puede entender eso. ¿Ah? Podemos entender que, y por lo que se cree que Job se desarrollaba en un contexto histórico cercano, contemporáneo a la era patriarcal. Abraham, Jacob, ¿cierto? Esos padres. Entonces por eso se deduce. Ahora ya sabe más, porque antes decíamos, no, si se cree que Job era contemporáneo a Abraham, pero ahora puede saber por qué más. Si alguien le pregunta, bueno, porque todo lo que le dije. Si anotó, les va a servir, si no, se les va a olvidar. Además, es un personaje histórico y corroborado por las escrituras. En el libro de Ezequiel 14, versículo 14 al 20, habla de Job, de Daniel y de Noé. Y en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 11, habla de Job. ¿Qué nos da eso? Nos corrobora la inspiración, ¿cierto? Que es un libro inspirado por el Señor. Cuando otro libro testifica, corrobora aún más, ¿cierto? Que fue algo que Dios quiso colocar en las escrituras y fue hecho por Él. Eso es todo el contexto histórico. Pero ya se nos mucha información, ¿cierto? Vamos a lo doctrinal de Job, para no quedarnos con la información. ¿Y qué vamos a aprender hoy día? Si tomamos ahora la aplicación doctrinal y sacamos una doctrina o una enseñanza principal de la vida, o sea, de Job, ¿cierto? Y dijimos que la Biblia era cristocéntrica, entonces vamos a las enseñanzas de Cristo al tiro en el libro de Job. A pesar de que no lo nombra literalmente, pero sí se refiere a él cuando dice en el capítulo 19, versículo 25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Algunos aluden a Dios, pero otros creemos que habla de Cristo. ¿Por qué? Porque hay otros pasajes que lo contradicen y otros pasajes que corroboran que era Cristo y no Dios. Capítulo 16 y otro capítulo 9 también creo, por ahí. ¿Por qué también? Porque no podemos decir que tenemos otro Redentor que Cristo. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador, que vino al mundo como hombre para morir por nosotros. También encontramos sobre el sufrimiento humano, con el que Jesús se identificó en su vida terrenal, y también con el que Jesús se identifica con nosotros, intercediendo en el cielo, ¿cierto? Podemos ver eso en Hebreos 4:15. Aquí encontramos una esperanza poderosa y resuelta de que existiría un mediador entre Dios y la humanidad. Jesucristo, ¿cierto? Es nuestro mediador, como dice 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Entonces, sacamos una enseñanza, una doctrina. Job nos enseña, el libro de Job nos enseña que hay un Redentor, que hay un Salvador para todo sufrimiento humano, y ese es Cristo. Ese es Cristo, ¿cierto? Ahora tomemos la aplicación personal, ¿cierto? A nuestra vida. Podemos aprender a cómo relacionarnos con el dolor o la tribulación, cómo es el sufrimiento del justo, del creyente. Cuando pasamos por pruebas o momentos de sufrimiento, la autocompasión, ¿cierto?, nos suele abrumar. Nos hacemos muchas preguntas y cuestionamientos, como lo hizo Job, ¿cierto? Tenemos dudas y angustias, como las tuvo Job. Pero podemos encontrar la ayuda en Dios por medio de su Hijo. Ante todo lo que vivamos. Estamos sacando una aplicación personal del libro, ¿cierto? No de un capítulo en específico. Estamos yéndonos a lo general. Pero ¿entiende cómo se enriquece su lectura? ¿Entiende ahora que usted puede decir, ¿de qué trata el libro de Job? Bueno, trata de que Cristo es el mediador ante el sufrimiento. Trata de que hoy en día yo tengo un mediador que es Cristo. Trata de, tal vez en lo personal, de que cómo puedo enfrentar las dificultades, las tribulaciones. Me tengo que autocompadecer, me tengo que ¿cómo es? Infringir lástima, pobre de mí. ¿No es cierto?
Así podemos sacar muchas enseñanzas. Cuando alguien enseña solo lo histórico, las ovejas como ustedes se agotan y se duermen, ¿cierto? Se cansan, hay tanta información. Y no se alimentan. Cuando alguien enseña solo lo doctrinal y se enfoca en lo doctrinal, hay ovejas cabezonas. Y que con el conocimiento, ¿qué pasa? Se envanecen. Y cuando uno enseña solo lo personal, hay ovejas poco alimentadas. Y carecen de convicciones, de doctrinas. Porque les enseño lo superficial. Y no pueden entender el todo de las Escrituras. Entonces, ¿qué debo enseñar? ¿Cómo debo aprender? ¿Cómo debo leer mi Biblia? Aplicando todo. Todo. Para que no haya una descompensación en mi vida. Las tres suplicaciones son necesarias para que nuestras enseñanzas edifiquen. Y ¿sabe? No enseñen doctrinas vacías y secas, sin vida. Es importante esto, hermano, que usted analice. Cuando vaya a tomar una enseñanza y si le da la oportunidad a usted de predicar o enseñar a alguien, sepa bien lo que va a enseñar y no enseñe cualquier cosa que se le ocurra. Cuando quiera tomar algo de su devocional, entiéndalo bien, profundice. No tome algo tan básico. Sea responsable con lo que está leyendo. O si no, como tomamos el ejemplo que siempre hemos dicho de Judas, ¿cierto? Judas se ahorcó, ve tú y haz lo mismo, lo que vas a hacer hazlo ya, ¿cierto? Así lo vamos a leer. Y vamos a errar en nuestra interpretación. ¿Ven? Es un principio más para su vida, espero que lo pueda atesorar, espero que le pueda sacar el provecho y que pueda haber tomado notas para que no se olvide de lo que está aprendiendo.